Bueno, hermanos, buenas noches. Estoy aquí nuevamente con ustedes. La semana pasada no tuvimos reunión de estudio bíblico. Esta semana vamos a hablar sobre el tema del reino de Dios. Son bastantes citas bíblicas. Entonces, yo les sugiero que tomen notas porque hoy vamos a aprender bastante Biblia. Hoy vamos a estudiar bastantes citas bíblicas. Vamos a continuar hablando como hemos venido hablando estos días del reino de Dios. Entonces vamos a continuar esta semana y la próxima semana vamos a hablar también sobre esto. Esta predica es un poquito más larga, no alcanzamos a verla únicamente en la sesión de hoy. Entonces vamos a estudiar el reino de Dios. Como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe el día de hoy, que ilumine nuestra mente, que traiga revelación de esta palabra y la escriba en nuestros corazones. Bueno, hermanos, hoy el reino de Dios. Entonces, lo primero que quiero que hablemos es, ¿dónde está el reino de Dios? Porque pues todos hemos conocido, la hablamos la vez pasada, el tema espiritual. Entonces vamos a leer hoy, ¿dónde está el reino de Dios? Y la palabra en Lucas dice, Lucas 17, 20 al 21, dice, la venida del reino. Dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Vea, qué revelación me traía a mí, me ha traído todo esto de hablar del reino de Dios en estos días. Porque aquí dice, mira, fíjate que aquí dice que ya está entre nosotros. O sea que ya tenemos acceso por medio de Jesucristo, ¿verdad? Porque acuérdense que estuvimos hablando que nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu y hablamos que el reino de Dios está en medio de nosotros y como tenemos comunión con el Espíritu Santo, eso nos hace hijos. Y al ser hijos ya podemos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Mire, estaba pensando y recuerdo cuando, hace muchísimos años, cuando era pelado, cuando era joven, que entraba al Club Unión. Yo recuerdo que siempre para entrar al Club Unión lo conocían a uno y lo miraban a uno, ah, sí, él es hijo de Rafael, ah, sí, él no sé qué, es socio de acá, y así lo dejaban entrar a uno. A veces no lo conocían a uno mucho, había algún portero nuevo y siempre le pedía identificación, y usted muéstreme su carnet, pero después de que lo conocían a uno, ya a uno lo dejaban pasar. Entonces, mire, nosotros por el Espíritu Santo y por tener comunión con el Espíritu Santo, nosotros somos hijos. También recordaba yo, por ejemplo, y no todos pueden entrar, ¿eh? No todos pueden entrar al reino de Dios. Yo recordaba cuando estaba en Bogotá que todos funcionábamos con la tarjetica esta de acceso a la empresa, esta tarjetica, ¡tin! Poníamos y nos abría las puertas, pero solo algunos podíamos entrar a ciertos lugares. Por ejemplo, el centro de control y despacho solo podíamos entrar algunas personas, solo estábamos autorizados en esa tarjeta. Pero hoy, gracias al Espíritu Santo y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y que abrió ese camino, hoy nosotros, los hijos de Dios, podemos entrar al reino de los cielos. Miremos qué dice Juan 18:36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, esta cita la estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Estudiamos que el reino de Dios está en la dimensión espiritual, estudiamos que no se ve, pero tenemos claridad de que existe. ¿Se acuerdan que hablamos de las frecuencias altas y las frecuencias bajas? ¿Recuerdan que hablamos de la hélice de un avión que cuando estaba quieta o cuando estaba moviéndose a una frecuencia lenta podíamos verla y que era perceptible a nuestros ojos, pero en la medida en que la hélice giraba mucho más rápido, dejaba de ser perceptible a nuestros ojos y a pesar de que no la veíamos, la hélice estaba ahí. Entonces no perdamos de vista siempre que el reino y la dimensión espiritual está aquí entre nosotros. Fíjense que la palabra dice que ya está entre ustedes. Y hoy quiero que pensemos en algo más. Pensemos, por ejemplo,
en los sonidos agudos y y los sonidos graves. Y pensemos en cómo, por ejemplo, los perros pueden escuchar una gama diferente de sonidos y el hecho de que porque nosotros no podamos escucharlas no quiere decir que el sonido no está ahí, ¿verdad? El sonido se emite y el sonido lo percibe el perro y hay diferentes animales. Entonces yo miraba un poco y estudiaba un poco, bueno, ¿y cómo es la percepción humana en cuanto al oído, por ejemplo? Porque igual lo de los ojos, ¿verdad? Lo que les hablaba ahorita de la esta. Pero entonces lo que quiero que recordemos aquí es que tenemos unas frecuencias altas y unas frecuencias bajas, que las frecuencias altas es donde se mueve el reino de los cielos y las frecuencias bajas es donde se mueve el reino de las tinieblas. Entonces vamos a ver un poquitico, por ejemplo, en el tema audible, cómo son las frecuencias. O el campo, ahí vemos en la mitad del campo auditivo humano, que está entre 20 y 20.000. Y vemos que frecuencias por debajo de 20.000 solo lo pueden oír, digamos, por ejemplo, los elefantes o el topo, que por ejemplo los perros y los gatos pueden oír desde más o menos unos 30.000, más o menos hasta, desde más o menos 30, perdón, hasta más o menos 40.000. O sea, tienen un rango de frecuencia muchísimo más alto que nosotros. O sea, hay sonidos que ellos pueden percibir que nosotros no percibimos. Y lo mismo, por ejemplo, el murciélago y el delfín llegan hasta frecuencias súper altas de 160.000. Entonces, vea, esto es importante porque lo que quiero que recordemos es que por el hecho de que yo no lo esté viendo en este momento, no quiere decir que algún sonido no se esté emitiendo. Por el hecho de que yo no lo pueda ver en este momento, no quiere decir que no hay algo ahí en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos? Que tenemos que sintonizarnos correctamente. Para poder percibir el reino de Dios, tenemos que sintonizarnos correctamente. Tenemos que desarrollar esa capacidad de elevar nuestro espíritu hacia las frecuencias que está el reino de los cielos. Tenemos que tener esa capacidad. Y entonces acuérdense que frecuencias altas para el reino de los cielos, frecuencias bajas para el reino de las tinieblas. Y en estos días vi un documental que se llama El Secreto. Me llamó mucho la atención. Eh, pero la verdad, no es un documental cristiano, es un documental de hecho enfocado en cosas de la vida únicamente. Y básicamente el documental habla del secreto de cómo tener éxito y el secreto de cómo alcanzar todas las cosas que uno quiere y habla todo sustentado en la ley de la atracción. Entonces habla de que dependiendo de cómo uno está, uno puede atraer cosas buenas o atraer cosas malas dependiendo de donde uno está. Entonces, si uno está transitando por una energía que le llaman ellos una energía alta, entonces puede atraer una energía buena, entonces atrae cosas buenas, pero si uno está transitando en una energía mala, pues atrae cosas malas. Y yo decía, bueno, ¿y cómo hago, cómo enlazo esto en las cosas de Dios? Porque esto es un documental totalmente alejado de las cosas de Dios, pero las cosas funcionan así, no quiere decir que no funcionan así. Entonces, recuerden la frecuencia, si les traje esta imagen, la línea del medio, por decir algo, arriba tenemos las frecuencias celestiales y abajo tenemos las frecuencias de las tinieblas, las frecuencias infernales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo elevo mi espíritu, empiezo a entrar en las frecuencias celestiales, en el reino de Dios, y entonces tengo vida, puedo percibir el amor, vivo en paz, tengo buena salud, viene la abundancia, ¿sí? Viene la visión, tengo buenas experiencias, tengo mis sueños, ¿verdad? Tengo revelaciones, entendimiento, y todos los frutos del Espíritu Santo están ahí en esas frecuencias altas. Cuando yo elevo mi espíritu y empiezo a entrar en las frecuencias celestiales, empiezo a percibir y a rodearme de todo esto. Por otro lado, en la medida en que yo decaigo en mi espíritu, ¿sí? De otra manera, yo vivo en pecado, empiezo a vivir en frecuencias bajas, empiezo a contaminarme, entonces desciendo mi espíritu a esas frecuencias bajas. Y entonces empiezo a transitar en medio del reino de las tinieblas. Y entonces como empiezo a transitar en medio del reino de las tinieblas, entonces cosas malas empiezan a sucederme. Entonces el documental tiene su verdad, pero está basado en las cosas de Dios. Lo que pasa es que a veces los documentales y todo hacen las cosas totalmente alejadas de lo que dice la palabra. Entonces, mire,
entendiendo, en la medida en que yo elevo mi espíritu, en la medida en que yo fortalezco mi área espiritual, empiezo a transitar, mi espíritu empieza a transitar en el reino de Dios y todas esas cosas buenas que están por ahí empiezan a ocurrirme a mí, ¿verdad? Porque yo estoy transitando en medio de estas cosas buenas. Y por otro lado, cuando yo empiezo a vivir en pecado, y empiezo a vivirme en contaminación, pues mi espíritu se baja. Y vamos a ver qué es lo que realmente sucede, fíjate. Algunas veces nosotros logramos elevar nuestro espíritu y entramos al reino de Dios y otras veces no somos capaces, en cambio decae nuestro espíritu porque nos contaminamos con el pecado, desciende nuestro espíritu y empieza a caminar en medio de el reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque depende de nosotros atraer, como lo decía el documental, atraer las bendiciones, atraer las cosas buenas o atraer las cosas malas. En la medida en que transitemos o elevemos nuestro espíritu, vamos a tener, obviamente, disponibilidad del reino de los cielos, así como Jesús que vivía transitando en el reino de los cielos y podía hacer absolutamente todo, porque él entraba al reino de los cielos y de ahí tomaba todas estas bendiciones. Entonces, yo me pregunto hoy y veo y digo, bueno, el reino de Dios está aquí. Entonces está entre nosotros. Esto es lo primero que te quiero que te lleves hoy. Entonces, la pregunta, ¿a dónde está el reino? Pues el reino está aquí. El reino de Dios está aquí, está entre nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pues buscarlo con todas las fuerzas, sintonizarnos en las frecuencias correctas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Vamos a ver ahora qué es el reino. Entonces, vamos a estudiar ¿qué es? Pero bueno, ¿y qué es el reino? O sea, ¿qué encuentro en el reino? Entonces, mire, ahí tenemos varias palabras que nos van a enseñar qué es el reino. La primera es Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Bueno, veamos también. Primera de Corintios 4:20, que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 15:50. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Entonces, vea, lo primero que dice es que es justicia. El reino de Dios es justicia. Y entonces, bueno, pero ¿y qué es la justicia? Pues a veces es más fácil entender las cosas pensando en lo opuesto. Pensemos en la injusticia. ¿Quién quiere vivir en un reino injusto? ¿Quién quiere vivir en un reino injusto? Y entonces yo buscaba el significado de justicia, se lo voy a leer, dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Genial. Entonces, si es un reino que tiene justicia, pues es un reino en donde hay leyes justas, en donde hay bienestar para todos, todos tienen bienestar, en donde no hay maldad, no hay malicia, no hay mentiras, ¿verdad? En donde todos actúan correctamente, ¿cierto? En donde nos apoyamos unos con otros y sobre todo contamos con el apoyo del rey, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, ¿y quién no quiere vivir en un reino así? ¿Quién no quisiera vivir en un reino justo, verdad? Entonces, el tema es que como somos nosotros, no podríamos entrar a ese reino, porque, porque necesitamos ser justificados, porque nosotros, de la única manera en que podemos entrar al reino es por Jesucristo, que fue justo, fue el único justo. Y gracias a lo que Él hizo, nos justifica a nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a lo que Él hizo, nosotros somos justificados y ahora sí podemos entrar al reino, ¿verdad? Entonces ahí está la justicia. La justicia dice que el reino es justicia. Segundo, dice que el reino es paz. Que el reino es paz. Entonces, nuevamente, pues, ¿qué es lo opuesto a la paz? Pues lo opuesto a la paz es la intranquilidad, la angustia, el temor. Vemos, o sea, ¿quién no quisiera vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no necesita vivir en paz? Hoy en día, y en todo momento necesitamos vivir en paz. O sea, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que no importa las circunstancias, esa paz. Entonces dice que el reino de Dios es justicia, dice que el reino de Dios es paz,
Y dice que el reino de Dios es gozo. Ok, perfecto. Ya vamos en dos cosas de qué es el reino de Dios. Entonces, lo tercero, ¿qué es gozo? Pues el gozo es ese estado en donde uno puede mantenerse en felicidad, en tranquilidad, sin importar las consecuencias, las circunstancias, perdón. Sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, podemos estar en ese estado de gozo, porque no depende de las circunstancias. Es algo que podemos conseguir de manera constante. No es como, por ejemplo, a la tristeza o la alegría, que son momentáneas, que dependen únicamente de las circunstancias. Ah, bueno, si pasa esto, entonces me siento alegre, si pasa esto, me siento triste. Entonces, vivir en gozo significa vivir alejado de esa tristeza, significa en un estado continuo de gozo, de alegría, de una alegría constante, ¿verdad? Sin dolor. Perfecto, ya llevamos tres. Ahora, cuarto, poder. El poder lo vamos a dejar para estudiarlo al final, lo vamos a ver la próxima semana, lo estudiaremos al final de este ciclo de dos estudios, pero básicamente el poder, se necesita poder para crear, se necesita poder para vencer al enemigo, se necesita poder para hacer una cantidad de cosas, se necesita poder, pero lo vamos a estudiar al final. Y lo último que veía es que decía que es eterno. Entonces, genial porque no hay muerte, genial porque ese estado de felicidad, ese estado de justicia, ese estado de paz, pues nunca termina. Y aquí, pues no aplica el refrán, este refrán que dice que lo bueno dura poco o que nada es para siempre. No, eterno, eterno. Yo siempre he dicho, necesitamos empezar a pensar en lo que es eterno, porque nos hace falta pensar en lo que es eterno. Nosotros pensamos únicamente en el hoy. Y yo siempre he dicho, a ver, cuando Moisés salió de Egipto, eso fue 1500 años antes de Cristo. O sea, ellos ya llevan 1500 años antes de Cristo y 2000 años que llevamos, 3500 años. Eso es bastante. Lo que nos queda a nosotros por vivir en esta tierra, 50 años, 40 años, 60 años para unos, para otros, comparado con 3500 años, comparado con 5000 años. Entonces, eterno es algo que realmente es impactante si uno está bien. Si uno está mal, pues es terrorífico. Estar mal en algo que va a ser eterno. Pero estar bien en algo que va a ser eterno, pues es una alegría porque nosotros en la vida nos pasa esto, que tenemos cosas buenas que no duran. ¿Y cómo quisiéramos nosotros que las cosas buenas duraran? Pero no duran porque estamos todavía acá. Pero por eso necesitamos entrar al reino de Dios para que estas cosas empiecen a durar. Y entonces yo decía, bueno, pues con un reino así, ¿quién no quiere vivir ahí? ¿Quién no quiere poder entrar en este reino? Si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que acabamos de ver, de qué es el reino, pues yo diría, pues ¿quién no quiere irse a vivir a ese reino? ¿Quién no quiere estar en ese reino? Pues espectacular, ¿verdad? Bueno, pues nos toca hacer lo que más podamos para garantizar en ese reino. Y mire, y yo entendía, por eso es que Pablo decía lo siguiente, mire, Pablo decía en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es algo súper profundo, el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces vemos que, wow, de verdad, Pablo la tenía clara. Pablo sabía que cuando él fuera a morir, él estaba entrando en ese reino, en esa ganancia, en ese reino que todos anhelamos. Él lo tenía claro. Yo digo, wow, tenemos que empezar a mirarlas. Por eso a él no le importaba si tenía que sufrir acá las cosas o las pruebas que tenía que pasar, porque él sabía que cuando entrara al reino, eso para él era una ganancia. Ahora él dice, vivir es Cristo. O sea, mientras estuviera vivo, tenía que vivir como Cristo. Y cuando muriera, ya para él era una ganancia. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora lo tercero. Vamos a estudiar lo tercero. ¿Cuáles son las condiciones para entrar a este reino? Entonces vamos a ver que hay ciertas condiciones escritas en la Biblia. La primera de ellas nos habla de la humildad. Y entonces, bueno, la humildad. Todos decimos, bueno, sí, no, la humildad, pero
quiero detallar un poco más el tema de la humildad y quiero que aquí pongamos mucha atención y vamos a hablar unas características que tienen que ver con la humildad para que pensemos a ver realmente si somos humildes o en qué tenemos que trabajar para alcanzar esa humildad. Entonces miremos primero, ¿por qué la humildad? ¿Por qué la humildad es una de las condiciones para entrar al reino? Entonces dice, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea, qué palabra. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y en el original, pobres del espíritu hablaba de humildes del espíritu, ¿verdad? Entonces, si miramos un poquitico, algunos sinónimos de humilde para poder entender un poco, pues es una persona dócil, es una persona obediente, habla de una persona sumisa y modesta, o sea que no está buscando exaltarse, ¿verdad? Por el contrario, para que entendamos mejor la humildad, pues miremos qué es lo opuesto. Es la soberbia. ¿Y qué tiene que ver con la soberbia? Les voy a ir leyendo aquí, por ejemplo, la soberbia dice, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Eso es la soberbia. Cuando alguien se molesta por una contrariedad, está siendo soberbio. Se está molestando por algo que no está en el orden que él quiere. Entonces ya se está molestando. Cuando no le gusta oír las cosas que él quiere. Lo segundo, la altanería. ¿Y qué es la altanería? Pues la altanería es un trato desafiante e irrespetuoso de la autoridad. Eso es la altanería. Luego la altivez. Dice, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Altivez. Y por último, el orgullo. Es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales una persona se cree superior a las demás. Entonces, vamos a ver unas características de alguien que es pobre de espíritu o es humilde de espíritu. Y a la luz de esto, quiero que hagamos la tarea de irnos revisando nosotros mismos, porque yo me iba revisando y decía, tacho, tacho. Bueno, no, así que aquí sí puedo alzar mi mano. Entonces, la idea es que vayamos revisando cada una de estas cosas, estas 20 características de una persona humilde de espíritu. Entonces, la primera es que es humilde ante sus propios ojos. Es una persona que es humilde ante sus propios ojos, que no se exalta él mismo. Es una persona que no se cree mucho, que no está pensando y no se exalta, no está diciendo, es que yo soy así, es que yo soy capaz de hacer esto, es que yo... No, es una persona que es humilde ante sus propios ojos. Y veamos lo que nos enseña la palabra ahí. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Humildad ante mis propios ojos. Consideren a los otros como superiores a ustedes mismos. Tremendo. Algunos estarán diciendo yo soy, otros están diciendo primera X. Segundo, es una persona que ama hacer su trabajo en lo oculto. O sea, no busca el reconocimiento. Son esas personas que están trabajando, que hacen su trabajo bien hecho y no están buscando mostrarse. No están buscando mostrarse, no buscan que los reconozcan y que, ay, mire, yo hice esto, entonces, por favor, gracias a no sé qué, en público, que los reconozcan en público. No, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que tiene que trabajar, que sabe que tiene que hacer las cosas de buena manera y no lo hace buscando grandeza, ni hace su trabajo tranquilito en lo oculto sin estar contándole a todo el mundo. ¿Ok? La tercera característica, no busca grandeza. No busca su propia grandeza, sino busca hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que nos enseña Santiago. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es una persona que no está buscando que lo consideren grande. Es una persona que está pensando primero en las cosas de Dios, en hacer primero la voluntad de Dios. ¿Ok? Perfecto. Cuarto, es una persona que enfrenta con calma la contrariedad. Contrariedad. Se me lenguó la traba. La contrariedad. Enfrenta con calma la contrariedad. No se exalta cuando algo no le parece. No se exalta cuando algo lo contradice. Cuando alguien lo contradice, no se exalta.
¿Conocen personas que tan pronto uno les dice algo que los contradice de una vez, se ponen de una vez? ¿Te acuerdan de la soberbia? Que es la manera exagerada de reaccionar ante algo que es contrario, ¿verdad? Entonces, la persona humilde de espíritu es una persona que enfrenta con calma todas esas contrariedades, no se exalta, no permite la soberbia. Y leamos Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Vea, y no está hablando que por eso no nos podemos peinar, ni podemos tener joyas, ni nada de eso, porque hay quienes interpretan esto literalmente, entonces no se pueden peinar, tienen que salir desaliñados, todos desarreglados, y no está hablando de eso. Está diciendo que ese no debe ser nuestro enfoque, ni debemos sentirnos grandes por eso. Nos debemos sentir grandes es por la belleza incorruptible que dice un espíritu suave y apacible. Dice que esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Mire, dice, un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Clarísimo. Entonces es más importante este tipo de comportamientos. Ante Dios eso le agrada muchísimo. Ok. La quinta, es reservado en su conducta. No es una persona agresiva, no es una persona exigente. ¿Han visto estas personas que son agresivas? O sea, que con hablar son agresivos, tienen una manera de tratar a la gente agresiva, que son exigentes en sus cosas, tratan de una manera como si fueran los dueños o como si las demás personas les debieran algo, hablan de una manera tosca y agresiva, como obligando, como mandando a toda hora. ¿Cierto? Por ejemplo, pensemos en estas personas que de un momento a otro se vuelven importantes. Estas personas, estos artistas, o no todos, pero algunos que se vuelven importantes, o inclusive ni siquiera solo los artistas, cuando una persona se vuelve importante profesionalmente, que empieza a exigir que ya no como en este restaurante, que yo ya no puedo hacer esto, que ya esto, empiezan a exigir, se vuelven exigentes en la vida. ¿Verdad? Lo mismo los artistas que, no, yo voy a hacer el concierto, pero tienen que tenerme agua traída del último manantial del Everest, pues. O sea, eso es una persona que no tiene humildad, ¿verdad? Perfecto, continuemos. ¿Cuántas llevan hasta ahora? Vamos a las 6. ¿Cuántas llevan? Tres sí, tres no. Renuncia a sus ventajas. La persona humilde renuncia a sus ventajas. ¿Por qué renuncia a sus ventajas? Por el bien de los demás, ¿verdad? Por el bien de los demás renuncia a sus ventajas. Mire, el primero que renunció a sus ventajas fue Jesús, porque él siendo rey se hizo hombre y vino a padecer. Él estando en el reino, ¿se acuerdan que es el reino, no? El reino donde hay todas esas cosas, donde todo está súper bien, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde no hay angustia, donde nadie lo traiciona a uno. Él estando en el reino, decidió venir aquí a la tierra a padecer, a que le pasaran un montón de cosas malas, decidió dejar su divinidad donde allá lo adoraban, a venir acá, despojarse de sus ventajas para venir acá por el bien de nosotros. Y un ejemplo más pequeño, entre nosotros, cuando uno ama a alguien, cuando uno ama a su hijo, cuando uno ama a su pareja, y de pronto está en la calle y empieza a hacer frío y uno se quita su chaqueta por dársela a alguien. Es una persona humilde, es una persona que está pensando, despojándose de sus ventajas para el bien de otra persona. ¿Ok? Séptimo punto, no busca ser influyente. No es una persona que esté buscando que hagan lo que él dice, que siempre tiene que hacerse como él dice. No, él lo que busca es que Dios influya en esas personas. Entonces sus comentarios, su manera de hablar es para que Dios actúe en esas personas, no él, no que se haga su voluntad, no que se hable él, sino que Dios sea el que actúe en esas personas, ¿verdad?
Perfecto. Octavo, valora el tiempo, pero es paciente. No se desespera. Valora el tiempo, sabe que el tiempo es importante, sabe que en esta época, por ejemplo, de pandemia, tenemos que aprovechar el tiempo para aprender mucho más de las cosas de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo, no digo, yo siempre lo he dicho, no quiere decir que no veamos televisión, ni veamos series de Netflix, ni hagamos un montón de cosas. No, podemos hacer todo eso, pero tenemos que aprovechar el tiempo en lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, una persona que aprecia el tiempo, pero, por ejemplo, si tiene que esperar a alguien porque quedaron de reunirse y la persona se demora 15 minutos o alguna cosa, pues es paciente. No se está desesperando. Ah, ya me toca esperar. Ah, pues sí, yo valoro el tiempo, pero soy paciente. No me desespero cuando tengo que esperar. ¿Ok? Perfecto. Número 9. Es una persona humilde de espíritu. Es una persona que busca santificarse a sí mismo. Cada vez quiere ser mejor persona. Cada vez quiere portarse mejor. Cada vez quiere quitarse todas esas defecticos que tenemos en el carácter. ¿Y para qué? Para poder ser ejemplo ante otros, para que otros vean que sí se puede, para que otros digan, uy, mire, si él pudo cambiar, yo puedo cambiar, ¿verdad? Es una persona que está pensando en mejorar su forma de ser para que, no para que lo alaben y para que digan, uy, mire cómo es de santo, porque no es eso, sino para ser ejemplo y que otros vean que sí se puede lograr, que sí se puede tener paz en medio de los problemas, que sí se puede tener tranquilidad, que sí se puede ser bendecido. Es una persona que busca santificarse para que otros vean que se puede alcanzar para ser testimonio. Número 10. Es una persona que se niega a sí mismo para no ser ofensa hacia otros. Prefiere ceder en algunas cosas para conservar lo importante. ¿Sí? Mire, en alguna vez escuché en una prédica que salía el esposo y la esposa iban tarde para una cena. Y entonces el esposo, como siempre, ¿no? El esposo, nosotros de los hombres nos creemos que nos sabemos todos los caminos. Y entonces el esposo le decía a la esposa, no, es que es por aquí. La esposa, no, hay que girar por esta calle. Y él, no, que yo sé que es por aquí. Y la esposa no le volvió a decir nada. Y él, pues, en su soberbia, en su creer que estaba en lo correcto, entonces él coge y finalmente se perdieron. Cuando llegan allá, pues llegaron tarde. Entonces él llegó todo como arrepentido y la esposa le dijo, entonces él le dice a la esposa, ah, sí era cierto lo que tú dijiste, tenía que haber girado por acá, pero ¿por qué no me insististe? Y ella le dijo, porque yo prefiero vivir en paz y vivir en amor contigo que tener la razón. Entonces, son esas personas que se niegan a sí mismo por conservar realmente lo importante, no están buscando tener la razón siempre. Entonces, si hay un desacuerdo en algo, piensan primero en qué es lo importante que tenemos que estar de acuerdo, o si esto me va a traer un conflicto, y si sí vale la pena discutir por eso, o más bien vale la pena salvar y mantener la relación y mantener el buen clima. Entonces, esa es una persona humilde de espíritu. Y veamos qué nos enseña Romanos 12:16 con respecto a eso. Dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Esto, estamos más de uno siendo cacheteados hoy aquí. Nos está hablando la palabra la noche de hoy, ¿cierto? Bueno, número 11. Esta es una persona humilde de espíritu, es la persona que está satisfecha con su cruz. No se queja cuando otros lo molestan, no se queja cuando tiene que pasar por situaciones difíciles. Está satisfecho con su cruz, sabe que tiene que padecer cierto tipo de cosas, porque ahora, como lo vamos a estudiar de pronto la semana entrante, el sufrimiento y las cosas nos ayudan a mejorar nuestro carácter. Veamos qué dice Mateo 16:24 con respecto a eso. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que vimos ahorita. Niéguense a sí mismo. Y luego le dice, y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Pues que acepte lo que tiene que vivir. Tome su cruz. Si tiene que cambiar en la soberbia, pues tiene que cambiar en la soberbia. Si esto le cuesta trabajo, pues tiene que cambiar en esto, ¿verdad?
Perfecto. Número 12. Ya vamos a terminar. Ya casi, ya pasamos la mitad. Vamos a ver al final cuántos dicen, bueno, yo tengo 8, yo tengo 9. Esto es una evaluación que nos va a servir a nosotros en todo lo que tenemos que cambiar para realmente ser humildes, porque acuérdense que decía, de los humildes es el reino de los cielos. En los humildes de corazón, los humildes de espíritu es el reino de los cielos. Entonces, número 12. Es feliz donde Dios lo ha colocado. Esto es algo que nos cuesta a muchos, a muchísimos nos cuesta. Ser felices donde Dios nos ha colocado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Él entiende y que cada momento viene de Dios, que cada momento es una enseñanza, que cada momento, cada lugar donde estamos puestos tiene un propósito. Muchos nos quedamos en el por qué y se nos olvida analizar el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy pasando por esto? Y todos nos centramos en el por qué, en el por qué, en el por qué. Entonces, esto es una persona que es feliz donde Dios lo ha colocado porque sabe que aún ahí Dios está haciendo cosas por él. ¿Ok? Número 13. Siente amor por los demás, por lo tanto busca el bien por ellos. Pone a las otras personas siempre por encima. Y veamos lo que nos enseña ahí Colosenses. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Fíjate, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Perfecto. Número 14. Es feliz aún en las tareas pequeñas. Es muy parecido a uno que vimos a es feliz donde Dios lo ha colocado, pero este es feliz en las tareas pequeñas. Porque a veces Dios nos coloca no en tareas pequeñas, pero en sitios complejos. El otro va más a que estoy en un sitio donde estoy atravesando por situaciones difíciles. Este va más a que tengo una tarea pequeña. Abrí una célula y solo 2 personas vienen. Yo tengo que ser feliz en las cosas pequeñas, porque tenemos que confiar en el propósito de Dios. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero tiene que mirar que somos capaces de manejar las cosas pequeñas. Porque a veces queremos, o sea, Dios no quiere darnos una bendición que luego nos vaya a sacar del camino. Tiene que ser capaz, tenemos que ser capaz de manejar la bendición. Entonces, a veces Dios nos pone en lo poco para que seamos capaces de manejarlo mucho. Y mire, ahí está claramente Mateo 25:23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate. O sea, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, esta es una persona que es feliz, aun cuando las tiene tareas pequeñas, porque sabe que eso es su periodo de formación. Y David cuidaba las ovejas. David no estaba en la guerra como sus hermanos. David estaba cuidando las ovejas. Era una tarea que muchos dirían, pues minúscula, sin importancia. ¿Y de qué le sirvió? Le sirvió para aprender a pelear con osos, aprender a pelear con lobos, o sea, le sirvió de muchas cosas. Entonces, por más pequeña que sea la tarea que tú estés viviendo ahorita, tienes que pensar que Dios tiene cosas grandes para ti, pero primero tienes que ser fiel. Porque si no eres capaz de manejar cosas pequeñas, ¿cómo Dios te va a soltar cosas grandes? ¿Cómo Dios va a poner cosas grandes en tus manos para que las manejes si no eres capaz de manejar cosas pequeñas? ¿Ok? Número 15. Es un servidor, no busca ser atendido. Las personas humildes de espíritu son servidoras, les gusta servir, no esperan estar siendo atendidos. Y Jesús lo dijo claramente, Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Más claro para dónde, el mismo Jesús lo dijo y lo enseña. Pero nos cuesta trabajo servir. Queremos que nos atiendan. Entonces, nos cuesta trabajo, tenemos que trabajar en eso. Número 16. Goza compartiendo el sufrimiento de Cristo. ¿Y por qué se goza compartiendo el sufrimiento de Cristo? Lo vamos a estudiar más adelante, pero porque sabe que a veces hay que sufrir para crecer. Porque sabe que a veces hay que sufrir en la carne, o sea, dejar de querer hacer lo que uno quiere para el bien de otros, ¿verdad? Número 17. Tiene que ver con el anterior. Está dispuesto a pisar espinas.
¿Y qué significa que está dispuesto a pisar espinas? Mire, cuando nosotros pisamos espinas, estamos listos para consolar a otros que están pasando por la misma situación. Entonces, cuando tengamos que pisar espinas, que pasar por situaciones difíciles, eso nos va a nosotros a formar para poder ayudar a otros que estén pasando por la misma situación. ¿Ok? Número 18. Estamos hablando de las personas humildes de espíritu. Su oído está abierto a oír a Dios. Y no solo para su gozo, porque cuando uno oye la voz de Dios, siente un gozo impresionante, sino para hacer lo que escucha. Cuando uno escucha a Dios, tiene que hacerlo inmediatamente lo que Dios le pide a uno. Entonces es una persona que su oído siempre está abierto, siempre se quiere inclinar a escuchar la voz de Dios, porque a veces nosotros callamos la voz de Dios. Dios nos está hablando sobre algo y nos hacemos los locos, esto no era para mí, ay, mire que esto le aplica a esto le aplica al otro. Y resulta que la Biblia nunca es para que se edifiquen otros, es para que te edifiques tú mismo. Siempre, pero nosotros tenemos la costumbre de, ay, mire, eso le cae a usted, eso le cae a usted, pin, los dardos para aquí, los dardos para allá, para que no me caigan a mí, pero no. Entonces, esta es una persona que tiene su oído abierto para escuchar la voz de Dios, no solo para recibir la alegría cuando Dios le dice a uno cosas bonitas, sino para hacer la voluntad de Dios. 19. Es una persona que reconoce sus errores, es una persona que quiere cambiar, que quiere ser mejor, que quiere reconocer para qué, para poder recibir ese perdón, porque a veces no recibimos perdón porque no queremos reconocer que nos equivocamos. A veces no queremos ser libres y mire, cuando pedimos perdón nos hacemos libres también. ¿Qué nos enseña Primera de Juan? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clarísimo, tenemos que reconocer nuestros errores. Dios no quiere que reconozcamos nuestros errores para condenarnos. Dios quiere que reconozcamos nuestros errores para Él poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y número 20, es una persona que acepta ser enseñada. Mire, acepta que requiere direccionamiento. A veces no queremos recibir direccionamiento. A veces no queremos ser enseñados porque no nos gusta que nos digan una manera diferente de hacer las cosas. Y creemos que, no, como yo lo hago, no, yo lo he venido haciendo así, siempre está bien y nunca. Hay personas que no están ni siquiera abiertas a escuchar otra manera de hacer las cosas, porque creen que se lo saben todas, ¿verdad? Y mire Proverbios 12:15 que dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Perfecto. 20 puntos sobre la humildad. ¿Cuántos pueden decir 15 sobre 20 como la visión? 20 sobre 20. ¿Cuántos pueden decir 15 sobre 20, 10 sobre 20, 8 sobre 20? Entonces tengo mucho trabajo por hacer en los próximos tiempos, pero esa es la idea, que de aquí aprendamos en qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que modificar nuestro comportamiento. ¿Perfecto? Bueno, vamos a hablar ahora otra condición para poder entrar al reino de los cielos, que es la integridad. La integridad. Y esto está en Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, vea, lo primero que yo entendí aquí es que nosotros somos objetivo militar del enemigo, porque nosotros somos luz. Dice la palabra que somos luz, que brillamos en la oscuridad. Entonces, yo pensaba, y se los dije la otra vez, ¿han pensado ustedes cuando desde la estratosfera, estas imágenes que salen desde la estratosfera que nos muestran el mundo de noche y que uno ve las lucecitas de las ciudades? Yo me imagino que en el mundo espiritual se ve así, todo oscuro y por ahí un seguidor de Cristo iluminando, una luz ahí en medio de la oscuridad de todos, 20, 30 personas oscuras y una luz. Entonces uno es, mira, ya hay una luz, un objetivo militar del enemigo, objetivo militar, hay que atacarlo. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque hemos sido justificados, porque estamos en el camino de Cristo, el enemigo nos identifica, somos objetivo militar. Inmediatamente somos objetivo militar para él. Perfecto. Segundo punto de esto, hay que hacer el bien y sabemos que eso trae con complicaciones, porque a veces cuando uno hace el bien, refleja lo malo de otros.
Cuando uno hace cosas buenas, a veces refleja lo malo de otros. O cuando alguien está haciendo algo malo y uno hace lo bueno, se da cuenta y como que queda en evidencia, ¿no es cierto? Y miremos que nos enseña Juan 3:20. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Fíjate, estábamos viendo ahorita que tenemos persecución por la justicia. Entonces, si yo soy bueno y hago lo bueno, pues entonces el que hace lo malo no quiere que yo esté cerca. Y a veces nos van a atacar tan solo por eso, por ser buenos, por estar haciendo lo justo, por eso nos van a atacar. ¿Perfecto? ¿No les ha pasado, por ejemplo? O sea, también, y cuando uno a veces le pasa, uno, por ejemplo, está en un bus y alguien, entra una señora embarazada o alguien y le cede el asiento a la señora embarazada y uno como que se siente mal porque dice, uy, yo no lo hice y yo lo iba a hacer, pero no lo hice, me ganó el otro. Hay unos que dicen, ay, ay no me ganó el otro, menos mal. Pero no, a veces cuando alguien hace lo bueno, se evidencia lo malo. Y por eso sufrimos persecución, por eso sufrimos persecución. Tercero, actúa bien en todo momento. Mira, no podemos actuar dependiendo de la presión. Si no tengo presión, actúo bien y si tengo presión, actúo mal. No podemos actuar dependiendo de las personas que están a nuestro alrededor. Ay, no, qué pena, es que estos amigos son muy parranderos, entonces, ay, no, qué pena, van a decir que yo soy un mojigato, que ahora como me estoy cristiano, entonces ahora que ya no hago cosas malas con ellos, entonces, ay, no, yo tengo que ser íntegro. Yo tengo que actuar bien sin importar la presión, sin importar las personas que están a mi alrededor. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que agradar es a Dios y no agradar a los hombres. Veamos qué nos enseña Gálatas. Gálatas 1:10 dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Puf, tengo que agradar a Dios. No puedo estar buscando agradar a la gente. No puedo estar buscando agradar a la gente. Y entonces de aquí me deriva al cuarto punto. Y te pregunto, ¿eres un cristiano camuflado? El enemigo no te ataca porque nadie sabe que eres cristiano. Nadie sabe que eres cristiano. Y cuando vuelvo y repito, cuando hablo de cristiano no estoy hablando de religión, estoy hablando de seguidor de Cristo, seguidor real de Cristo. ¿Eres un cristiano camuflado? ¿Estás ahí de incógnito? El pastor les llama cristinos. No son cristianos, sino cristinos. Entonces, eres un cristiano camuflado. Tus amigos saben que eres seguidor de Cristo. Tus amigos saben que las cosas de Dios para ti están como primero. Es importante que te lo preguntes, porque a veces la próxima vez que te sientas perseguido, que te sientas atacado, que te sientas vituperado, pues por causa de hacer el bien, pues siéntete bendecido, porque quiere decir que estás siendo un cristiano delante de todos. Quiere decir que ante el mundo eres un cristiano y por eso estás bajo ataque. Y por último, aquí de la integridad, vamos a hablar de si te llaman fanático, porque eso pasa muy seguido. Cuando a nosotros nos gustan las cosas de Dios, cuando lo primero es Dios, cuando queremos escuchar la palabra de Dios, cuando queremos hablar de Dios, cuando todas las cosas son de Dios, entonces siempre habrá alguien que te llame fanático. Ya te han llamado fanáticos, si no te han llamado fanáticos porque te falta todavía mostrar ese amor por Cristo. Y hay quienes empiezan a hablar mal de uno porque lo ven en los caminos de Dios. Es increíble. Hay quienes empiezan a hablar mal de uno porque lo ven en los caminos de Dios. Entonces la gente te rechaza. ¿No te pasa que le hablas de Dios a alguien y siempre hay rechazo? ¿Por qué hay rechazo? O si no, es porque no estás hablando nunca nada de Dios. Bueno, vamos a tratar de alcanzar aquí a ver la compasión. La compasión. Entonces, ¿qué es la compasión? Para entrar en el reino de los cielos necesitamos tener compasión. Entonces vamos a leer qué es la compasión. Dice, sentimiento de tristeza profundo al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces, es lo que nos impulsa a aliviar el dolor de alguien, a remediar ese dolor de esa persona o a evitar el dolor que esa persona puede estar sintiendo. Y veamos esto, porque esto es, mire, esto es ya para irnos, esto es lo último que quería dejarles. Mire, Mateo 25, 33, 36 dice,
Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y en los versículos 40 y 41, entonces dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Y él les dice, porque cuando él dice, a ustedes ovejas a mi derecha, porque ustedes hicieron esto, ustedes, y ellos dicen, ¿y cuándo hicimos eso por ti, Jesús? ¿Cuándo hicimos eso por ti? Y él dice, cuando se lo hicieron a uno de mis hermanos. Entonces hoy quiero que te preguntes si eres cabra o eres oveja, porque todos creemos que somos oveja. Entonces pregúntate, entonces traje aquí unas características entre la cabra y la oveja para que podamos comparar. Mire, la cabra y la oveja son especies muy parecidas. Les voy a leer del alimento. La oveja come plantas suaves. La cabra come de todo tipo de plantas come. Y entonces yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de alimento le pones a tu alma? ¿Eres como la cabra que come de todo? O sea, eres como, no te importa qué tipo de cosas ves, qué películas ves en la televisión, qué cosas contaminan tu mente, o eres como la oveja que solo come plantas suaves, que se guarda en su mente, ¿verdad? ¿Qué música escuchas? No estoy diciendo que la música sea mala, pero ¿en qué pones tu día? ¿En qué pones? ¿Escuchas música de alabanza para que en tu mente se llene de alabanza o solo escuchas música de reggaetón y todo? Y no estoy en contra del reggaetón porque además me gusta el reggaetón, pero ¿qué pones en tu mente? ¿De qué se alimenta tu alma? ¿Qué sitios frecuentas? ¿Frecuentas sitios que te acercan a Dios o frecuentas sitios que te alejan de Dios? Porque eres como la oveja que come solo cosas suaves y plantas suaves o eres como la cabra que come de todo. Primera cosa, el alimento. Segunda cosa, el temperamento. Dice que las ovejas son apacibles y pacíficas. En cambio que las cabras son más rebeldes y territoriales. Entonces, ¿cómo te comportas? ¿Te gusta el conflicto? ¿Buscas el conflicto? A la primera oportunidad que algo no te gusta, ¿estás buscando el conflicto, la confrontación? ¿O eres más bien apacible y pacífico? ¿Te molestas con facilidad? ¿Te cuesta obedecer? Entonces es rebelde cuando algo no te parece, porque muchos obedecemos cuando me parece, eso es típico. Cuando todo me parece y me dicen que haga, yo perfecto, pero cuando me dicen que haga algo que no me parece, no, ahí sí no me parece. Entonces, ahí soy rebelde, soy como la cabra, me comporto como la cabra, ¿cierto? En cuanto a la visión, dice que ambas tienen una visión reducida, o sea que no se dan cuenta del peligro que está alrededor. Por de razón nos pasa a nosotros, seamos cabras o seamos ovejas, nos pasa que no nos damos cuenta del peligro en el que nos estamos metiendo. No nos damos cuenta de dónde estamos caminando. Comportamiento social. Dice que las cabras son sociables, les gusta mantenerse en grupo y pocas veces les gusta alejarse y quedarse solas. En cambio, las ovejas. Las cabras son sociables, pero tienen un carácter exploratorio. Les gusta irse por ahí, les gusta escalar, son independientes. Mire, les gusta escalar. Vea la foto de esta cabra. Increíble, montada en un árbol. O sea, son sociables, pero tienen un carácter exploratorio, les gusta irse, son independientes, solitarias y vagabundas, dice la explicación ahí. Me sorprendía, me daba risa. Son solitarias y vagabundas, independientes, no necesitan de Dios. ¿Te comportas tú así? ¿Buscas de Dios? ¿Dependes de Dios? ¿Necesitas de Dios para tus decisiones o eres como la cabra que hace sus decisiones y que se va solo sin preguntarle a Dios nada? Bueno, sigamos. En cuanto a inteligencia, dice que las ovejas pueden inclusive aprender un nombre para cuando se les llama y lo escuchan y vienen, así como los perros, que uno les pone un nombre y vienen. Y en cuanto a las cabras, dicen que también son muy bien inteligentes, pero que tienen también muy buena memoria. Entonces yo pregunto, cuando Dios te llama, ¿tú vas? ¿O eres como la cabra, independiente, que tiene buena memoria, pero no va al llamado? ¿Ok? Entonces nuevamente te pregunto, ¿qué eres después de todo esto? ¿Eres cabra o eres oveja?
¿Cuál de las dos cosas eres? ¿Cómo te estás comportando? ¿50-50? ¿O todos estamos en el proceso, ¿verdad? Todos estamos en el proceso de dejar de ser cabras para convertirnos en oveja. Y entonces, y eso que decía que las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, vamos a mirar en lo espiritual. Entonces vamos a mirar en lo espiritual. Dice que tuve hambre. ¿Qué significa que tuve hambre y no me diste de comer? No está hablando solo en lo natural lo podemos identificar fácilmente. Vamos a analizar un momentico. Tuve hambre, ¿me compartiste la palabra? En lo espiritual, vamos a hablar en lo espiritual, ¿me compartiste la palabra cuando tuve hambre? Dice que tuve sed, mi alma estaba acongojada, porque acuérdense, cuando Jesús le habla a la samaritana y le dice que de esta agua beberás y no vas a querer beber de otra agua, tu alma está acongojada y cuando alguien encontraste así, ¿le diste ánimo a esa persona? ¿Te preocupaste por esa persona, por hablarle a esa persona, por guardar, ayudar a esa persona? Luego dice que fui forastero. Me abriste tu corazón cuando nadie te conocía, cuando estabas solo para no sentirte solo, ayudaste a que esa persona no se sintiera solo porque el forastero se siente solo. Yo a veces estando aquí en Perú me siento solo porque soy colombiano, entonces me siento solo, me siento que no estoy en mi país, me siento vulnerable. Entonces, has ayudado a personas que están así. No se trata solamente en lo natural lo entendemos, pero en lo espiritual, has ayudado a personas que de pronto estén sintiéndose solas y les das una llamada de aliento, mira, no estás solo, estoy contigo, ¿qué tal? O sea, como si fuera forastero, ¿verdad? Luego dice que estuve desnudo, pues no vas a encontrar a nadie desnudo en la calle, pues sí, puedes ir a ayudar con regalar ropa a las personas que necesitan ropa y todo esto, pero ¿cómo es una persona desnuda? ¿Qué siente una persona que está desnuda? Pues se siente avergonzada. Y una persona que está avergonzada es como que, porque puede ser porque se equivocó o puede ser porque lo están criticando. Y entonces, cuando alguien está siendo criticado, cuando alguien está vulnerable, tú ayudas a cubrir a esa persona. Venga, no hablen mal de él, miren, no, es que de pronto pasó esto. Tienes una mentalidad de ayudar a cubrir o eres de lo que además terminas arrancándole la poca ropa que tiene, porque terminas criticándolos todavía más. Esta mañana veía una prédica sobre echarle agua o leña al fuego. Entonces, ¿eres de los que le echan leña al fuego o eres de los que cubren a las personas, verdad? Porque hay personas que se sienten avergonzadas, la gente las está criticando, cometieron un error en la misma empresa, cometieron un error y todos le caen encima. ¿Eres de los que les cae también encima? Porque decía esta mañana, patear a alguien y hacerle daño a alguien que está en el suelo, pues es muy fácil. ¿Eres de los que le caen encima a las personas cuando caen o eres de los que cubren a las personas cuando se sienten avergonzadas y desnudas? Y luego dice que estuve enfermo, enfermo del alma, pensemos, porque ya nuevamente no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Enfermo del alma, ayudaste a sanar mis heridas, me pediste perdón, de pronto trajiste restauración, si te equivocaste conmigo, fuiste y me pediste perdón. ¿Fuiste capaz de reconocer tus errores para ayudarme a sanar mi alma? Para ayudar a sanar mis heridas, o estuviste como mi consuelo, ayudándome yo estaba enfermo del alma o alguien estuvo enfermo del alma, ayudaste a sanarlo. Y dice que estuve en la cárcel. Hay muchas personas que están presas del pecado, que están presas por algún motivo. ¿Has orado por esas personas? ¿Has orado porque esas personas sean libres? Libres. Hay personas que están presas de alguna injusticia, presas de la inseguridad por algún motivo. ¿Has orado? ¿Has orado por esas personas? ¿Has ayudado? Entonces, mira, aquí hay una cantidad de cosas que debemos hacer en lo espiritual. Y Jesús dice, si eres oveja e hiciste esto, te pongo a mi derecha. Pero si no hiciste esto, te pongo a mi izquierda. Y los que no hicieron esto, los mando para que se quemen y se mueran y todo lo que dice ahí. Entonces, mira, hoy quiero traerte esta reflexión y quiero dejarte para que reflexionemos sobre todo lo que aprendimos ahora, que empecemos a pensar cómo me estoy comportando, cómo me estoy comportando. Entonces quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos un momento y le pidamos al Espíritu Santo de todo lo que aprendimos hoy. Lo primero, sobre el reino. Dile, Espíritu Santo, hoy quiero ver tu reino. Ayúdame, abre mis ojos espirituales. Quiero empezar a conocer tu reino, Espíritu Santo. Y dile, ayúdame a conocer, ayúdame a caminar en tu reino. Quiero sentir esa justicia que está en tu reino. Quiero sentir esa paz, Espíritu Santo. Necesito de tu paz.
Necesito de tu gozo para poder estar estable aún en las circunstancias difíciles. Necesito de tu poder, dame de tu poder, Espíritu Santo. Ayúdame a ser esa persona humilde. No permitas la soberbia. Perdóname por la soberbia, por la altivez, por las veces que me he comportado equivocadamente. Hoy, Espíritu Santo, quiero que me muestres. Dile, Espíritu Santo, muéstrame todas esas veces en que no he sido humilde para yo aprender a cambiar. Dile, Espíritu Santo, perdóname porque probablemente no he sido íntegro. Probablemente delante de las personas o por la presión de las situaciones de pronto no he sido íntegro. De pronto me he comportado mal porque no he querido que hablen de mí, porque no me he querido ver y hasta te he negado en la manera de comportarme. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname, Jesús, por mi falta de compasión, porque no me importa, porque soy egoísta, porque puedo ver el sufrimiento de otras personas y no me ha importado el sufrimiento de otras personas, ni siquiera para orar por ellas, ni siquiera para acercarlos, ni siquiera para tener una palabra o ayudarlos en su dificultad. Ayúdame, Espíritu Santo. Dile, hoy te pido que pongas carga en mi corazón. Pon carga en mi corazón para que esto me haga cambiar, para que pon de ese amor, pon de esa compasión con la que tú mirabas a cada una de las personas en la tierra, porque siempre sentías compasión de ellas. Y por último, dile, perdóname, Jesús, si he sido cabra. Quiero ser oveja. No quiero comportarme como una cabra porque entiendo que está mal. Quiero ser esa oveja que escucha tu llamado. Quiero ser esa oveja que es dócil, que es apacible. No quiero ser independiente de ti. Ayúdame, Espíritu Santo, porque hoy sé que te necesito y necesito de ti para vivir. Bueno, tenía esta palabra para enseñarles. Estamos sobre la hora. Espero que nos ayude a crecer, como siempre. Recuerden que todos los miércoles por el Facebook estamos conectados y que mañana pueden compartir a través de YouTube estos estudios porque a veces hay personas compañeros de nosotros, amigos de nosotros que no tienen Facebook. Entonces podemos compartirle a través de YouTube para que aprendan. Yo sentí que aprendía mucho con esta prédica, yo sentí que aprendía mucho en cosas que tengo que cambiar. Como siempre les he dicho, el primero que sale ministrado de estos estudios bíblicos soy yo. El primero que sale, que tiene que cambiar en una cantidad de cosas soy yo mismo. Muchas gracias, los espero todos los miércoles 7:30. Dios los bendiga, cuídense mucho.